En un mundo de ilusión, el humano se encuentra constantemente perdido entre los caminos que recorre y que tiene que recorrer para llegar al lugar deseado. Una ilusión generada por una gran infinidad de formas en las que se puede presentar cada uno de esos caminos o senderos de los cuales se cree que se debe seguir. La verdad es que mucho de lo que hemos leído en el cuento o hemos visto en la película de Alicia en el País de las Maravillas no está fuera de nuestra realidad, ya que en algún momento en la historia Alicia se pregunta exactamente lo mismo cuando se da cuenta que se ha perdido en aquel nuevo mundo de fantasía y no sabe qué camino tomar. Sin embargo, el gato sonriente le dice que poco importa el camino que ella elija si realmente no sabe el lugar hacia el cual se dirige, pues cualquier camino entonces lo llevaría o incluso podría ya haber llegado. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado alguna vez por las distintas maneras para alcanzar un determinado resultado? ¿Cuál será el camino correcto? ¿Cómo llegar a algún determinado lugar o incluso a cierta posición que deseamos en nuestra vida? En gran medida, este pequeño fragmento de la historia encierra una profunda y valiosa verdad que la humanidad sigue sin comprender aún. No le es bastante evidente, y claro, porque de hecho no lo es, que continuamente lo que nos mantiene atrapado es el mundo de las formas. Platón fue uno de los grandes personajes de la antigua Grecia, quien utilizó una metáfora para ilustrar su teoría sobre aquello a lo que normalmente solemos percibir en nuestra realidad. Precisamente, en el mito de la caverna se presenta la historia de las personas que han estado encadenadas desde su nacimiento, limitados a ver solo las sombras de los objetos que son proyectadas en una pared frente a ellos. Estas sombras son generadas por el fuego que arde detrás de los prisioneros, como nunca antes habían visto nada más, creen que aquellas sombras son la realidad, convirtiéndose así en su único punto de referencia. Aquel mundo que percibe a través de las sombras es el más accesible para el humano, pues es el que percibe a simple vista, el más obvio. En él se encuentra el mundo material y tangible, tal cual se nos presenta. En el mito de la caverna, mientras los prisioneros sigan atrapados en la forma de las sombras, la verdad no les será revelada, ya que creen que la única realidad posible es aquella que alcanzan a percibir. Tanto en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas como en el mito de la caverna de Platón, reflejan la existencia de una realidad engañosa e ilusoria. En el caso de Alicia, ella se sumerge en un mundo donde las reglas de la lógica y la realidad convencional se rompen, pues de pronto se encuentran con personajes como el sombrerero loco y la liebre, quienes celebran un interminable té de cumpleaños o, de igual manera, Alicia experimenta cambios repentinos de tamaño sin ninguna explicación lógica. Por ejemplo, al beber una poción, se reduce tanto de tamaño que se vuelve tan pequeña como una hormiga. Luego, al comer un pastel, crece desmesuradamente y se vuelve una gigante. Por otra parte, conocemos en aquel extraño mundo a un gato bastante popular por su inquietante sonrisa y su tendencia a desvanecerse gradualmente, dejando solo aquella sonrisa flotando en el aire que, de vez en cuando, hace comentarios enigmáticos, misteriosos e incluso sabios que desafían la lógica y que desconciertan por tanto a Alicia y al espectador. Este compendio de escenas aparentemente ilógicas y que parecen regirse por una lógica completamente distinta es lo que en gran medida Freud entendió cuando hablaba del chiste. El inconsciente detrás del chiste juega un papel importante en aquellas cuestiones que normalmente desafían nuestra lógica. Ambas historias cuestionan la naturaleza de la realidad y la lógica determinada para comprender el mundo que percibimos a nuestro alrededor. Es crucial tener en cuenta que cuando hablamos de lógica nos referimos a las reglas, leyes y principios de razonamiento que se consideran válidos o aceptables para comprender y analizar la realidad, de la cual sigue cierta coherencia a partir de premisas o supuestos que buscan llegar a una conclusión. Uno de los grandes pioneros en el ámbito de la lógica es otro de los grandes iniciados, discípulo del anterior, Aristóteles. Así como Aristóteles se encargó de introducir y querer comprender el mundo con lógica, también por supuesto se encargó de referenciar esa lógica y de entender que esa lógica puede ser transgredida o incluso podría romperse. De hecho, en la historia de Alicia, estas leyes parecen romperse, pues las expectativas normales de causa y efecto, las relaciones del tiempo y el espacio, las leyes físicas y otras leyes comunes se ven desafiadas.
Quizá sea por eso que mucha gente entiende a Alicia como un cuento para niños y no como algún relato místico o algún relato con el cual podamos comprender la naturaleza de nuestra mente. Es interesante comprender que Charles Dodgson, o mejor conocido como Lewis Carroll, tuvo un fuerte acercamiento al mundo iniciático, ya sea por su constante soledad a la que se enfrentaba, ya sea por su posible o probable autismo. Charles Dodgson o Lewis Carroll fue aquella persona que se encargó de crear una historia tan fuera de lógica, aun cuando él se encargó durante toda su vida de ser un lógico matemático. Una de las grandes mentes francesas que abordó en su teoría psicoanalítica el tema de la lógica y el lenguaje fue Jacques Lacan, aquel personaje que considera la lógica como fundamental para la construcción de la misma realidad y la formación del sujeto. Así, como lo habíamos hablado en anteriores videos, Lacan argumenta que la lógica no se limita a las reglas formales de inferencia y razonamiento, sino que implica las estructuras simbólicas y los significantes que se inscriben en el lenguaje. Esta misma estructura, de la que habló Lacan, nos ayuda a comprender el concepto que definió como orden simbólico, el cual se refiere al conjunto de leyes, normas y reglas que le dan sentido al mundo que nos rodea, y de cierta manera nos permite relacionarnos con él a través de la palabra y el lenguaje. Esta estructura lógica y también racional que el humano necesita para desenvolverse en el mundo es necesaria porque el sujeto requiere comprender y también prever eventos futuros a raíz de eventos pasados. Así como, por ejemplo, si yo hoy tengo la certeza de que el día de mañana, cuando me despierte, saldrá el sol por el mismo lugar y se meterá el sol por el mismo lugar, entonces puedo prever, planificar y crear eventos en el futuro. Esta condición completamente humana por crear leyes que tengan sentido con las cuales poderse mover en este mundo caótico, tienen por supuesto su contrapartida en, por ejemplo, el mundo de los sueños, donde la lógica pierde completamente validez. Aquella lógica que, por no tenerla los sueños, nos es imposible recordarlos cuando despertamos. Así que bien, aún podemos comprender que la lógica está relacionado con la memoria y la memoria está relacionado con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde venimos? Todo gracias a la lógica y también, por supuesto, a lo ilógico. En el caso de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, justo en el momento en el que ella cruza el umbral hacia la madriguera del conejo, descubre que en él existe un nuevo mundo donde los eventos y los personajes con quienes se encuentran actúan aparentemente diferente, y se da cuenta que no sigue las mismas leyes lógicas de su mundo ordinario o de aquello a lo que estamos acostumbrados a ver en la realidad cotidiana. Es precisamente por esta misma razón que vemos a Alicia constantemente explorando y tratando de comprender las reglas o leyes de ese nuevo mundo en el que se encuentra, como si fuera un niño. Aunque esas leyes pueden parecer ilógicas o incluso un tanto caóticas para nosotros, es importante destacar que no implica necesariamente que carezcan de un orden. Por el contrario, Alicia se sumerge en un orden simbólico que no funciona de igual manera como en su vida habitual. Sin este orden simbólico que ha forjado el yo de Alicia, su identidad, Alicia no podría relacionarse en este nuevo mundo, pues es así como ella descubre que es posible, por ejemplo, hablar con las flores o con ciertas criaturas extrañas, muy semejante a lo que propone la iniciación. De igual manera, vemos también al conejo blanco representando a un personaje apresurado y ansioso que siempre parece estar corriendo, mirando su reloj y preocupado por llegar a algún lugar en quién sabe dónde. En ese sentido, el conejo blanco está relacionando al mundo de la ilusión, pues el hecho de que Alicia lo siga al caer por la madriguera permite que actúe como un punto de entrada o como cruzar el umbral hacia el País de las Maravillas, donde la realidad no resulta ser como parece. Lacan nos enseña que aquel orden simbólico no solamente determina y da sentido al mundo que percibimos a nuestro alrededor, sino que también habla acerca de su famoso otro, lo que se refiere a la idea de que nuestra constitución como sujetos está determinada por las figuras significativas y significantes en nuestra vida desde nuestro nacimiento, y gran parte también, por supuesto, de nuestra infancia. Estas figuras
como nuestro padre o nuestra madre, actúan como ese otro que nos introduce al lenguaje, a un mundo simbólico y por lo tanto nos van creando nuestra identidad con la cual desenvolvernos en el mundo al que le decimos el real. Así es como Alicia se encuentra con una serie de personajes distintos y peculiares que cumplen funciones importantes durante su aventura. Así, por ejemplo, encontramos al conejo blanco, el sombrerero, la reina de corazones, entre otros. La relación con el otro en el cuento de Alicia se refleja en los desafíos y dificultades a los que se enfrenta al tratar de comprender y encontrar su lugar y posición en relación con estos personajes, pues su interacción con ellos resulta un aspecto clave en el desarrollo de la nueva identidad que irá forjando Alicia y su búsqueda de sentido en este mundo. Finalmente, regresemos por un momento al mito de la caverna de Platón del cual hablábamos, donde se relata que uno de los prisioneros es liberado y sale de la caverna. Al hacerlo, descubre que las sombras que observaba eran simplemente imitaciones imperfectas de los objetos reales. Posteriormente, este prisionero regresa a la caverna y les cuenta a los demás lo que ha presenciado en el mundo exterior, así como la existencia de lo que ahora considera real, lo que va más allá de las sombras. Sin embargo, los demás prisioneros dentro de la caverna se niegan a creerlo porque están acostumbrados a ver dichas sombras como la única verdad e incluso lo tachan de loco. Como diría la estrellita de Mario Bros, en un mundo de locos es el cuerdo el que está loco. Tanto el mito de la caverna de Platón como la historia de Alicia nos sugieren un proceso de liberación, pues al hablar de una caverna podemos comprenderlo de manera muy similar a una cárcel, que se nos fue armada y creada por las leyes que rigen o determinan lo que es real y lo que no es, lo que es posible y lo que es imposible, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se debe tener y lo que no se debe tener. Llega un momento en el camino del iniciado donde el orden simbólico que le ha sido armado en su realidad resulta por supuesto necesario, porque precisamente es ahí donde comienza su viaje de autodescubrimiento y liberación de aquello que le fue previamente establecido, en un mundo donde la realidad y la ilusión apenas alcanzan a distinguirse. Todos los grandes maestros y guías espirituales conocen perfectamente esto y saben que su trabajo es ayudar a su discípulo a que rompa, a que logre crear un agujero en medio de toda esa lógica que cree tan firme y tan fundamentada, pues una vez que logre abrir ese agujero, abre su mundo a una posibilidad tremendamente grande, a un mundo de magia y un mundo de iniciación.